bienvenidos a Prueba y Error. Soy Sergio Esquivel, estratega digital, y aquí conmigo la talentosísima Gabriela Ancona. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, ¿y tú? Bien, excelente, aquí. Listos para grabar. Como siempre pasa, uno nunca sabe para quién trabaja. Y a la hora de que te propones a grabar y acordamos un día y una hora y venimos y todo, y a la mera hora de empezar a grabar, mi pinche perro se pone a ladrar. Y no se calla. Y uno no puede prever ese tipo de cosas. Sí, totalmente. Entonces, bueno, nos adaptamos. Y un poco tarde, pero ya estamos aquí listos para grabar este que es el primer episodio de Prueba y Error. Me gusta mucho el nombre que le pusimos a este podcast. Porque justamente este ejemplo de Lucas, mi perro, interrumpiendo la grabación de este primer episodio, tiene mucho que ver con el título que elegimos, ¿correcto? Totalmente, porque al final de cuentas eso es el marketing. Nosotros que trabajamos en esto pues todo el tiempo, sabemos que no hay una fórmula, no hay una fórmula secreta, por más que veas en Instagram, en TikTok, en donde sea que veas videos donde te dicen, te tengo la fórmula correcta para vender y volverte viral y que no sé qué. No es cierto, no existe y no funciona así. Aquí es totalmente y puramente prueba y error. Es prueba y error, y seguramente quienes nos están escuchando están pensando ahorita en sus propios proyectos digitales, ¿no? Pueden ser personas que están tratando de desarrollar su marca personal, o que están tratando de promover su empresa o su servicio, o simplemente están tratando de ganar seguidores para pues desarrollar un perfil y después ver cómo monetizarlo. Y todos nos enfrentamos a lo mismo. Todos vemos otras cuentas y estamos pendientes todo el tiempo de qué cosa funciona, tratando de captar las tendencias, tratando de captar las fórmulas, hackear los algoritmos y todas estas cosas. Y como tú dices, no existen las fórmulas. Se trata de probar, y en ocasiones vas a probar y vas a encontrar buenos resultados, y entonces esos hay que perseguirlos y procurarlos. Y en ocasiones vas a probar y la vas a cagar y los resultados no se van a dar. Y entonces ahí es donde viene la clave de este juego del marketing digital, que se trata de probar hasta que encuentres la fórmula ideal para ti, la que te funciona a ti. Sí, totalmente. Yo creo que aquí va la pregunta de oro, que es con lo que queremos iniciar. ¿Qué red social utilizar? ¿No? O sea, ahorita hay un montón de redes sociales y creo que diario salen más y solo conocemos las básicas, podría decirse así, las básicas, pero hay un montón, ¿no? ¿Cuál debo usar para mi negocio? Sí, pues mira, yo lo que veo que pasa muy frecuentemente es, o platico de repente, no sé, con empresarios y demás que ya tienen sus redes sociales, pero no les ha funcionado. Y lo que hace mucha gente es como, pues en las redes sociales que a mí me gustan, ahí me pongo a hacer perfiles para la cuenta de mi empresa, y esas son las que decido utilizar. Porque son las que a mí me gustan o son las que conozco, y no necesariamente esa es la solución correcta, ¿no? Porque tal vez pueden haber muchos factores que nos indiquen qué red social son las que deberíamos de utilizar. Entonces, el primero probablemente, a mi manera de ver, no sé tú qué pienses, es cómo identificar en qué red social es en la que están las personas a las que te quieres dirigir. O sea, si tu negocio es un negocio que está enfocado en gente joven, pues a lo mejor en qué red social es donde hay más gente joven. Si tu negocio está enfocada a gente que le gusta viajar, en qué red social encontramos más gente que esté hablando de viajes o consumiendo contenido de viajes. Y no se trata tanto de lo que a ti te gusta o la red en la que a ti te gustaría tener éxito, sino en dónde están estas personas, poder identificar esto. Y tal vez ese sería como el primero de muchos puntos que podríamos tocar hoy, que nos podría indicar en esta red social es donde está la gente a la que yo busco. Entonces, a huevo, en esta red social tenemos que tener presencia. Sí, totalmente. Entonces vayan anotando que lo primero es
poder identificar tu público objetivo, ¿no? O sea, que yo creo que es importante antes de aventurarte a tener tu negocio en el mundo digital, ya haberlo definido mucho antes, ¿no? O sea, siento que pasa mucho con esto tan básico, que lo vemos algo básico, pero a muchas personas se le va, ¿no? O sea, empiezan a montar su empresa y empiezan a vender en la esquina o donde sea que estén vendiendo y ni siquiera saben a quién se están dirigiendo ni nada, y se les olvida que esto es un punto importantísimo y básico para que su negocio de forma presencial y digital despegue, ¿no? Claro, y en muchos casos sucede que son empresas, o hay muchas empresas que ya son exitosas en el mundo análogo, ¿no? En el mundo real. Pero a la hora de que quieren dar el brinco al mundo digital, es donde se tropiezan. Porque además, digo, claro, para cada empresa es diferente. Hay casos y hay casos, pero hay empresas en las que, por ejemplo, las redes sociales, por ejemplo, si tienes presencia en redes sociales como podría ser TikTok, a lo mejor te va a servir para abrirte un nuevo mercado que por tu manera tradicional de comercializar tu producto o tu servicio no tienes acceso a ese mercado, pero esta nueva red social sí te puede permitir acceso a ese grupo en específico, ¿no? Entonces hay que saber identificar, como bien dices, cuál es tu mercado y en qué redes sociales los podemos encontrar. Entonces tal vez ese sería el primer paso. Luego, la segunda pregunta, que este es algo que muy frecuentemente gente me escribe y me dice como para consultarme, es si debo de tener presencia en todas las redes sociales o debo enfocarme solamente en una o en dos o en tres. ¿Tú qué opinas? Yo considero que es importante, ya partiendo de que tengo definido este grupo, el botar energía en todas las redes sociales no me va a dar resultados. O sea, puedo hacer un montón de contenido para Facebook, para Instagram, para TikTok, pero al final de cuentas no todos los públicos funcionan igual, no todas las redes sociales funcionan igual, y lo mismo que dices, no todas las personas que yo necesito están en esas mismas redes sociales. Hay personas que yo considero que su negocio funciona perfectamente en Instagram y en TikTok, pero si te vas a LinkedIn probablemente ahí no te funcione. O una persona que su rumbo es más esta parte organizacional, desarrollo organizacional, que está buscando enfocarse en empresas y no en pacientes particulares o en clientes particulares, LinkedIn sería su red su mejor red social, ¿no? Entonces, sí creo que es importante no abarcar todas las redes sociales, porque al final de cuentas no en todas vas a poder relucir bien y tu público no está ahí, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? Sí, fíjate que sí. Yo tengo aquí un contrapunto. Yo sí creo que tienes razón en lo que dices. Tienes que enfocarte en las redes que mejor te van a funcionar o en las que crees que vas a tener mayor éxito, en las que vas a probar para ver si puedes tener éxito ahí. Sin embargo, yo sí creo que mientras más presencia tengas en una mayor cantidad de redes, es mejor. Es decir, si yo tengo una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook, una cuenta de Instagram, una cuenta de LinkedIn, y así, más cuentas, es mejor que solo tener una cuenta. Sin embargo, como tú dijiste al principio, creo que le diste al clavo, es el desgaste de energía que implica desarrollar una estrategia exitosa en todas estas redes. Porque no solamente es energía del desgaste de hacer esos contenidos, sino también de la curación del contenido, porque cada red tiene como su propio estilo y no es lo mismo lo que puedes publicar en Instagram que lo que puedes publicar en Twitter. O sea, puedes publicar lo mismo en las dos, pero no funciona igual. Si solamente publicas lo que subes a tu Instagram, a Twitter, tu cuenta de Twitter no va a funcionar. Tu cuenta de Twitter tiene otra dinámica y LinkedIn tiene otra dinámica. Y entonces es dispersar tus esfuerzos puede hacer que te cueste mucho más trabajo. Entonces, una cosa que yo estoy convencido que funciona para las personas que están empezando a tratar de desarrollar un canal digital para sus proyectos es enfocarse en una o en dos redes sociales. Que tú digas, ok, por ejemplo, yo podría decir,
mira, mi mercado, como tú decías, mi mercado a lo mejor está en LinkedIn, ¿no? Entonces, me voy a enfocar en crear contenido para LinkedIn y lo que yo desarrolle para esa red, que pueda reutilizar en otras redes sociales, lo voy a utilizar. Pero mi enfoque y mi estrategia va centrada a esa red. Ahí es donde me quiero posicionar. Es mucho más accesible el posicionarte en una red social, crear una comunidad ahí y entonces permear a las demás redes. En el caso práctico, yo lo he visto con muchos creadores de contenido que aprovecharon muy bien los momentos, por ejemplo, de la pandemia para posicionarse en TikTok. Y TikTok es una red que en esa época, ahora ya no tanto, pero en esa época daba muchísimo alcance. Entonces tú subías contenido a TikTok y le llegabas a mucha gente. Y lo que les permitió eso fue crecer muy rápido en TikTok. Y de TikTok entonces jalaban a seguidores a sus cuentas de Instagram o a sus cuentas de Facebook, donde entonces ya podían tal vez capitalizar con otro tipo de estrategias a ese público que fueron construyendo. Entonces sí creo que permite tener más de una red, pero enfocarte en una, creo que ese es el mejor camino para los que están comenzando. Sí, igual buscar como un balance, ¿no? O sea, al final de cuentas, como lo venimos diciendo, es una prueba y es un error. Buscar el balance de, como dices, ¿no? Tener la oportunidad de probar todas las redes, ¿no? Pero enfocar tu energía en una, ¿no? Veo mucho, como dices, creadores de contenido que hacen esto de story times y cosas en TikTok y se enfocan muchísimo en TikTok y dicen, bueno, te voy a terminar de contar, pero si vas a mi Instagram. Ah, pero ¿quieres saber más? Entonces ve a mi Facebook. Ah, no sé qué. Y pueden lograr una unificación de todas sus redes sociales sin sobrecargar su esfuerzo, sino hacerlo inteligentemente, ¿no? El poder que todos los públicos vayan a estas redes sociales. Habrán personas que no quieran ir a Instagram a ver sus fotos o a terminar de ver el chisme porque lo pudieron ver en los comentarios de TikTok, pero al final de cuentas un gran porcentaje sí va a hacer caso a lo que le están diciendo. Sí, fíjate que es muy curioso porque se abren muchas puertas y todo va a depender realmente de tu negocio, de cuál es tu proyecto, cuál es tu objetivo final. Yo tengo el caso de una chava que la verdad la empecé a seguir en TikTok porque hacía un contenido muy chistoso. A mí la verdad me daba mucha risa su ondita. Y lo que ella tenía es que ella es escritora y además es escritora seria, ¿no? En TikTok es más desmadrosa, pero es una escritora seria. Y entonces ella utiliza TikTok para generar una comunidad de gente que la sigue, que la entiende y todo. Y luego de ahí la manda a otras redes sociales, específicamente Twitter, Facebook. Y ahí es donde entonces convierte a su público y les vende esta otra faceta que tiene, donde tiene sus libros y donde escribe y todo esto. En fin, cada negocio es diferente. Entonces se trata de probar, porque esta es la otra cosa. Tú puedes decir, ok, voy a probar y yo creo que yo voy a ser exitoso en Facebook y creo que mi producto aquí es donde va a funcionar. Me lleva la ver. A veces pensamos que nuestro proyecto le va a ir bien en cierta red social con cierto tipo de contenido. Y a lo mejor te puede llevar una sorpresa cuando te des cuenta que no. Vas a medir los resultados, vas a ver que no, y a lo mejor una red social en la que no pensaste es en donde sí empiezas a tener resultado. Y entonces ahí es donde tienes que probar. Sí, yo creo que es importante, ya entrando a esto, que a veces tú y yo lo hacemos con nuestras redes, es publicar los mismos videos en las diferentes redes que tengamos y ir midiendo. Ah, mira, este video sí está jalando aquí, este tipo de temas sí jala acá, este tema aquí no funciona para nada, y ir, bueno, entonces voy a reforzar estos temas en esta red, ¿no? Y ir probando, ¿no? Al final de cuentas, el que he visto que algunas personas lo hacen, el generar demasiado contenido para todas las redes sociales, no siempre funciona, ¿no? Entonces, que igual, si tienes una sola red social, está bien, ¿no? Haz todo el contenido que quieras. Pero si tienes muchas redes, está bien poder reciclar y reutilizar estos contenidos para que no pierdas tanto tiempo, porque al final de cuentas es tiempo el que le estamos invirtiendo, ¿no?
Claro, y va a depender mucho del proyecto. O sea, al final, cada caso es distinto. El éxito para unos, la fórmula del éxito para unos no necesariamente va a ser la fórmula del éxito para otros. Pero sí creo que en muchos casos es válido esto de reciclar y hacer pruebas. Incluso probar a lo mejor el mismo contenido en diferentes formatos o en diferentes tipos de edición de video, en el caso de los videos, hasta que encuentres cuál es el que te funciona, cuál es el que al que tu público objetivo reacciona de la mejor manera. Y algo que siento que nos ha faltado, que es importante mencionar, ya tienes tu público, es importante definir tus objetivos, ¿no? ¿Qué objetivos estás buscando? ¿Qué quieres llegar? ¿Qué quieres conseguir con todo lo que estás haciendo? Para ahí sí decir, bueno, esta red es la que me puede llegar a dar esto, esta red no, esta red sí, o bueno, este objetivo lo puedo meter en esta red, y así como ir equilibrando y balanceando un poco los esfuerzos, ¿no? Sí. Tener definido un embudo de ventas. O sea, definido un caminito de cómo estas personas a las que les vas a estar mostrando contenido, les puedes vender lo que sea que estás tratando de vender, ¿no? Ya sea, la venta puede ser que se conviertan en seguidores, que se suscriban a tu plataforma o a tu evento, o que te compren tu producto o tu servicio. Entonces tienes que tener muy claro eso, porque no se trata solamente de generar seguidores por generar seguidores o tener un contenido que sea viral nada más porque sí. Tienes que tener muy claro, como tú bien dices, esa parte, y ahí es donde vas a poder medir pues el éxito de lo que hayas probado, ¿no? En cada red social. Bueno, ya para ir cerrando este episodio, me gustaría que nos dijeras qué nos espera en el siguiente episodio, con qué te vas de este episodio y nada más. Invítanos a seguir. Yo lo que quisiera es que la gente que escucha que escuchó este episodio se quede con una idea muy clara de algo que tiene que hacer. Probablemente es rehacer su estrategia de contenido o de las redes sociales que utiliza, tal vez aumentar la cantidad de redes que utiliza o disminuirla. Y para la gente que está pensando en iniciar con su proyecto digital, pues tal vez estos consejos le van a servir para elegir correctamente cuál es la red que mejor le funciona. Les recuerdo a todos que si tienen cualquier duda o quisieran saber algo más al respecto, pueden encontrar a Gabriela en todas las redes sociales como Gabriela_Ancona. Síganla, denle like, pónganle corazones a sus fotos y a sus videos. Y a mí me encuentras en cualquier red social como Sergio F. Esquivel. Y con eso nos despedimos. Nos escuchamos en la próxima. Y esto fue Prueba y Error.